Bienvenido a Mejorando tu negocio, una serie original diseñada totalmente para ayudar a que tu negocio evolucione. A través de este espacio, queremos que tú y tu empresa logren los resultados que deseas. Tenemos como invitados a los expertos en cada tema, con la única finalidad de agregarte la mayor cantidad de valor posible. Así que, a tomar nota, que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, queridísima comunidad de Mejorando tu Negocio. Para mí es un placer estar el día de hoy con un invitadazo de lujo, un invitado que está con nosotros. Él es el doctor en Derecho, Gamaliel Cano García. Les voy a hablar un poquito más acerca de él, decirles que con la conexión de Wi-Fi, pero bueno, nada que no se pueda solucionar. Les contaba que el doctor en Derecho, yo tengo el gusto de conocerlo ya hace varios años, por ahí de 13 o 14 años, si no me equivoco, Gama. Tuve el privilegio de aprender de una persona en la carrera, de una persona que considero que sabe mucho en el ramo del derecho e incluso que sirve como fuente de inspiración para otros. La primera carrera que yo estudié precisamente fue la licenciatura en Derecho y bueno, aquí me seguir con la entrevista. Ojalá que no vuelva a pasar, algo aquí no sucedió. Te decía que para mí ha sido un privilegio el haberme encontrado contigo primero en las aulas y haber aprendido de una persona que considero que sabe mucho en el tema de las leyes. Mi primer carrera que estudié hace ya así como 13 o 14 años, y que al conocer a alguien que tiene un dominio como el que tienes tú de las leyes, hace que para mí el derecho, siendo una pasión, pues realmente fuera más interesantes. ¿Cómo estás, mi querido Gamaliel? Muy bien, gracias Nicolás, con el placer de saludarte y estar aquí contigo. Hombre, qué bueno que me das esta oportunidad. Quiero hablar un poquito acerca de Gamaliel. Por ahí tenemos en tu currículum que fuiste director jurídico del municipio de Ecatepec, contralor y coordinador jurídico en el gobierno del Estado de México. De este puesto, me parece que por ahí vi algunas entrevistas tuyas en el canal de noticias del Estado de México. Sí, es correcto. Tuve la fortuna de estar apoyando ahí en el gobierno del Estado de México por unos años y sí, aprendiendo, porque nunca se termina de aprender en ninguna materia de la vida. Eso, exactamente. Sí, hay como que de por sí nunca nos hemos perdido como la huella, pero ahí creo que fue un escaparate buenísimo, ¿no? Porque también creo que estuviste como director general de una notaría. Así es, estuve como director general de una notaría en el Estado de México también. Ok, ¿y qué haces ahora, Gama? Actualmente el puesto se llama director de control interno, que viene a ser un equivalente de contralor en una empresa llamada EBM Energía del Valle de México, que tiene algunas plantas de generación de energía eléctrica. Es una empresa de capital privado, de particulares, que genera energía eléctrica, energías renovables, energías limpias, y esta energía se le vende a la Comisión Federal de Electricidad, que ya sus plantas, pues algunas obsoletas y otras que ya no
no dan el ancho para la población, la demanda poblacional que tenemos en energía. Entonces la iniciativa privada ya ingresó con la reforma energética a generar energía eléctrica, y ahí estamos ahorita en esa empresa, aprendiendo también cuestiones de energía. Buenísimo. Mira, el espacio que tenemos aquí se llama Mejorando tu Negocio, y algunas personas me preguntaban que por qué un doctor en Derecho nos iba a dar una entrevista, y mi respuesta es sencilla, porque en carne viva yo en algún momento, aún que había estudiado leyes, di por hecho algunas situaciones, como el evitar tener los contratos que me podían ayudar y que me podían cubrir. Entonces, por eso creo que es muy importante tener a alguien que nos hable acerca de los contratos y el emprendedor, que realmente es el tema que nos trae el día de hoy. Y bueno, agradeciéndote tu tiempo y sobre todo tu compromiso con enseñar, y que nos hayas dado la oportunidad a mí y a mi comunidad de emprendedores aprender un poco de ti. ¿Qué te parece si entramos en materia? No sé, ¿qué te parece si hablamos acerca de algún contrato en especial? No sé, a mí se me antoja hablar del convenio de confidencialidad, porque pocos emprendedores lo tienen. Bueno, pocos emprendedores saben lo que es un convenio de confidencialidad. Bueno, hablando coloquialmente, para no darte conceptos jurídicos que a lo mejor quienes nos hacen el favor de escucharnos, alguna terminología un tanto legalista no la vayan a comprender, pero en términos un poco más comunes, un convenio de confidencialidad pues viene a ser donde las partes firmantes están en la posibilidad de transmitirse conocimientos, transmitirse secretos, llamando ahora sí que legalmente secretos industriales, secretos de negocios comerciales, etcétera. Tienen acceso a ellos. Entonces, lo que necesitan es tener una garantía jurídica de que esa persona que está teniendo acceso a su información confidencial, delicada o importante, o que es información medular para su negociación o su negocio comercial, no sea divulgada, lo cual le pudiese causar algún tipo de perjuicio o algún tipo de daño, económicamente hablando, por supuesto. Entonces, el convenio de confidencialidad se firma básicamente en dos momentos, en un negocio mercantil o en una negociación mercantil, que puede ser previa a que se haga el negocio, previamente a hacer el negocio, o se puede ya firmar una vez ya celebrado el acto jurídico o el negocio, o ya sustentado el negocio formalmente. También hay patrones que en los contratos individuales de trabajo con sus empleados incluyen una cláusula de confidencialidad para todo aquello que el trabajador llegue a enterarse propio de la empresa, no lo divulga al exterior, incluso posteriormente a que terminó la relación laboral. Establecen algún término durante el cual no podrán divulgar esa información. Muy bien. ¿Qué tipo de información podría ser importante? No sé, se me ocurre tal vez en algún lugar que tenga que ver de comida. ¿Las recetas podría ser importante, el no divulgar recetas? Claro que sí. En las recetas, en cualquier negociación mercantil puede haber secretos industriales, puede haber secretos comerciales, puede haber estrategias, puede haber políticas, etcétera, que son propias de la negociación y que no conviene que se divulguen. Digo, okay. Si en tu negocio tú tienes alguna estrategia de mercadotecnia o de mercado o una estrategia comercial que te está funcionando, es una creación propia, ¿sí? Que te está dando resultado a ti. Que un empleado o uno de tus socios o alguna persona que quiere asociarse contigo lo divulgue o lo use para su beneficio, ya te está causando un perjuicio a ti. Independientemente de que lo tengas registrado o no ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como un derecho de autor, un secreto industrial, etcétera. Claro que sí. Y fíjate que eso es súper importante, porque muchas veces yo he escuchado a emprendedores, incluso empresarios, que evitan delegar por el miedo de enseñarle a una persona los sistemas o la forma de trabajar de su empresa, por el miedo de que se lleve ese conocimiento a otro lado. Y justamente este convenio de confidencialidad podría evitar
para empezar, el miedo y también la fuga de ideas, por así decirlo. Así es. Sí, y aquí ahorita en este punto hablamos de ideas o de creaciones o de estrategias, pero puede haber información sensible que también no pueda o no esté en optimidad de ser divulgada. Por ejemplo, en el área contable de una empresa, de una negociación, pues se manejan estados de cuentas, se manejan estados financieros, presupuestos, proyecciones financieras, etcétera, ¿sí? Que también son una información sensible. El que un empleado o un colaborador mío divulgue los estados financieros de la empresa, pues eso a la competencia le va a decir en dónde tengo mi lado flaco, dónde tengo mi lado fuerte, etcétera, etcétera. Mis estados de cuenta, pues van a decir si puedo o no puedo, mis declaraciones fiscales, todo eso puede ser objeto de un convenio o contrato de confidencialidad. Claro, entiendo bien. Ok, oye, fíjate que quiero abordar, estuvo clarísimo este tema. Sé que tal vez para ahondar en cada uno de ellos nos llevaríamos horas, pero esto es como de una forma muy general y además lo estás explicando muy claro. Pero, ¿qué te parece si tengo por ahí otro tema que tiene que ver con el contrato de arrendamiento? Y justo hace poco una amiga me decía que no tenía contrato de arrendamiento y que le preocupaba un poco acerca de tener su negocio sin un contrato. Y bueno, quise aprovechar como para explotarlo. ¿Qué te parece este tema? Bueno, mira, el contrato de arrendamiento puede ser de dos especies, sea para bienes muebles o bienes inmuebles. En el tema que tú me estás, el ejemplo que tú me estás poniendo o el caso práctico que tú me estás exponiendo, supongo que se trata de un inmueble, un contrato de arrendamiento de un inmueble. Así es. Por ahí la legislación civil, voy a hablar en general porque sabemos. ¿Sí me escuchas? Sí, aquí estoy. Estaba en. Voy a hablar en general de la legislación civil porque cada entidad federativa del país tiene diferentes códigos civiles. Cada uno tiene su propio código civil. Entonces puede haber variaciones en algunos estados. Pero en términos genéricos voy a hablar lo que todas las legislaciones civiles contemplan, sin ahondar tanto en detalles, porque puede haber algún tipo de variación. Dice la legislación civil o el derecho civil que la falta de contrato de arrendamiento es imputable al arrendador, no al arrendatario. Entonces, la culpa sería del arrendador de no tener el contrato. No hay una culpa o no hay responsabilidad para el arrendatario. Esto, en un momento determinado de incumplimiento por parte del arrendatario, la carga de la prueba le corresponde al arrendador. Fijaron X cantidad de renta, fijaron el plazo o la vigencia por X tiempo, le corresponde al probarlo, no al arrendatario, porque la culpa de no tener contrato es del arrendador. Ahora, el no tener un contrato de arrendamiento, pero cumplir con las obligaciones como arrendatario, da de manera tácita o se presenta de manera tácita el hecho de que sí existe un contrato de arrendamiento. De facto, no documentalmente. ¿Sí? La vigencia de un contrato de arrendamiento que no tiene un soporte documental es indeterminada, dice la legislación civil. Por lo tanto, cuando el arrendador pretenda que el arrendatario desocupe, tiene que darle aviso por anticipado con 30 días de anticipación a la fecha en que desea que desocupe. Si el arrendatario no desocupa, tendrá que venir un procedimiento legal, ya ante un juez o un juzgado, una instancia jurisdiccional. A diferencia de un contrato que sí tiene una vigencia establecida en el contrato, donde llegada la fecha de determinación de la vigencia, ese día invariablemente tiene que desocuparse la heredad o la propiedad. Ok, digamos entonces que en este caso en específico, el arrendador, quiero como dar la definición de cada uno, el arrendador es el dueño del inmueble, es el dueño del local, y el arrendatario es la persona que tiene el negocio y que renta. Entonces, por así decirlo, sería más beneficiado la persona que renta siempre y cuando
tenga comprobantes de los pagos de esa renta. Así es. Ahora, digo, si nos vamos un poco ya, pues, a una cuestión legal, jurisdiccional, si a mí me rentan un inmueble, un local, una propiedad y no me hacen contrato de arrendamiento y yo dejo de pagar la renta, ¿cómo me prueba el arrendador, o sea, el dueño, cómo me prueba que fue un arrendamiento? Si me llegase a demandar, la demanda, digo, viéndose un poco, pues digo, perdón la expresión, perdón la palabra, pero es la que se ocupa coloquialmente, viéndose un poco marrullero, chanchullero, pues algún abogado por ahí un poco malicioso argumentaría que no se trató de un arrendamiento, se trató de un comodato. Ajá, un comodato que es una figura jurídica donde realmente es un préstamo. Así es, me lo prestó, nunca me lo rentó. ¿Y cómo prueba el arrendador que efectivamente fue un arrendamiento? Si la culpa de no tener el contrato es de él, no del arrendatario. Y el comodato, el Código Civil, la legislación civil, dice o no exige que tenga que ser por escrito, como sí lo exige del arrendamiento. Para el arrendamiento hay un expreso que dice que tiene que constar el arrendamiento por escrito. Y si no consta por escrito en un contrato con ciertas cláusulas mínimas, entonces es culpa del arrendador. Pero el comodato no le exige formalidad y no exige que tenga que ser por escrito. Entonces podemos tener un contrato de comodato verbal. Ok, puede ser de palabra. Así es, de palabra. Cualquier inquilino un poco malicioso o un abogado un poco malicioso, pues se argumentaría en el juicio, fue un comodato y me lo dio en comodato por 2 años, pues ya tendría que ser un estira y afloje dentro del juicio. El que sea más creíble o tenga pruebas más fehacientes o mejores testigos, pues será el que ganará. Ok, los contratos y los convenios siempre buscan cubrir las garantías de ambas partes. Sin embargo, en este contrato de arrendamiento, y sobre todo en el caso práctico que estamos viendo, hay una parte que sale beneficiada. ¿Hay alguna forma que tú creas que pudiera salir perjudicado el arrendatario por no tener contrato de arrendamiento? No sé, se me viene a la mente tal vez el que le pidan el local con 30 días de anticipación. Yo creo que sería algo del peor panorama. Pues sí, porque puede ser que a lo mejor de palabra le dijo te lo rento por 1 año y a los 3 meses se lo está pidiendo. Puede ser también otra o se presta mucho en el contrato de arrendamiento, existe una cláusula donde se hace un inventario y se estipulan las condiciones del inmueble y se suelen acompañar fotografías del estado del inmueble o de la propiedad firmadas o rubricadas por las dos partes, arrendador y arrendatario. El arrendatario, si no tiene ese inventario, si no tiene esas fotografías o ese estado donde consta el estado en que está recibiendo el inmueble, pues el arrendador mañana pasado va a decir que el inmueble estaba en perfectas condiciones cuando a lo mejor no lo estaba. Y el arrendatario, ¿cómo prueba que recibió un local deteriorado? Quizá no tenía, claro. Le van a decir que sí tenía, y un juez lo puede condenar a que restituya al estado que tenía o que supuestamente tenía. Buenísimo, buenísimo. Fíjate, qué bueno que trajimos este caso a la mesa porque es de mucho aprendizaje. Por acá alguien nos está saludando. De igual forma, comunidad, si tienen alguna pregunta que deseen hacerle al doctor, con todas las ganas, pónganlo en los comentarios y vamos a procurar de una forma sencilla irla resolviendo. Mientras, ¿qué te parece si nos vamos a otro tema que para mí es bien importante para los emprendedores, los documentos garantes? ¿Qué son los documentos garantes, Gama? Bueno, los documentos garantes, en el caso, como tú mencionas, de un emprendedor, es aquello que al momento de iniciar algún proyecto, alguna negociación, constituyen una garantía para aquel que invierte, ¿sí? O para aquel que corre el riesgo de inmiscuirse en ese negocio. Es decir, aquel que le garantiza que su inversión no la va a perder en un momento determinado, o no va a ser, en caso de ser dilapidada, la podrá recuperar de alguna manera. Un documento garante o documentos garantes, pues, sobre todo se dan cuando va a haber algún tipo de sociedad o asociación. Se da a lo mejor en lo que son asociaciones en participación,
donde una persona tiene la negociación, pero necesita quizá alguien que le invierta. Llega un inversionista y dice, ok, no vamos a hacer una sociedad, simplemente va a ser una asociación en participación, yo te participo con capital, tú sigues con la negociación o el negocio, explotándolo, pero necesito algo que me garantice que mi inversión no la voy a perder o la voy a recuperar en un momento determinado. Entonces, pues se pueden firmar algunos documentos, puede ser que se otorgue una fianza, puede ser que se firmen notas de crédito, puede ser que se firmen pagarés, algún tipo de documento garante, pueden ser también, se pueden dar también prendas, hipotecas, etcétera. Es decir, aquello que consta, ¿sí? Donde hay una obligación en numerario, es decir, en dinero, que garantiza la inversión o el retorno de la inversión. Fíjate que uno de mis clientes le estaba llevando su consultoría y tenía la oportunidad de convertirse en el proveedor de un muy buen cliente. Sin embargo, le estaba pidiendo crédito y el negocio de esta persona, la verdad es que tenía muy poco de haberse iniciado, tenía 3 meses de operaciones. Y a él le daban muchas ganas de entrar porque eso significaba hacer que su negocio creciera muy rápido. La verdad es que con la experiencia que yo tengo, lo único que le puedo decir es que si estaba dispuesto a correr el riesgo para empezar de dar crédito, estaba bien, pero el único consejo que como abogado le pude dar fue sí que te firmen pagarés, pero además procuramos protegerlo con la expedición de cheques para que en cualquier circunstancia pudiera atacar una por la vía mercantil y la otra por la vía civil o en su caso penal, si es que estoy en lo correcto. ¿Qué te parece esa idea? Bueno, mira. Sí le aceptaron, sí le firmaron pagaré y cheque, por la misma cantidad porque el cliente sí quería pagar. Mira, el pagaré pues es un título de crédito autónomo, es una de sus características, y otra de sus características es la circulación. Si yo no lo ejecuto, lo puedo ceder, lo puedo transmitir a otra persona, es decir, se lo puedo ceder onerosamente, se lo puedo vender en pocas palabras a otra persona, recupero mi inversión rápido y aquella persona se encargará de ejecutar. El pagaré te garantiza también el cobro de adicionales o de rendimientos extraordinarios, como son intereses, puedes pagar intereses. Aquí, ¿cuál es el detalle del pagaré? En el pagaré hay que asegurarse antes de que se firmen que la persona que es tu deudora o que va a quedar como tu deudora en el pagaré tenga capital que tenga patrimonio sobre el cual ejecutar el pagaré. Si yo te firmo un pagaré a ti, porque vas a invertir en mi negocio, etcétera, yo voy a invertir en el tuyo, etcétera, firmamos un pagaré, pero resulta que el deudor soy yo y no tengo propiedades, o al menos no a mi nombre, ¿cómo me ejecutas el pagaré? Tendrías que fincarme, obviamente, o tendrías que encuadrarlo dentro de la figura del fraude, para entonces irte por la vía penal, que es un poco complicado encuadrar el tipo penal de fraude en los pagarés o en los títulos de crédito. Es un poco más complejo, pero en un pagaré donde la persona que firma como deudor sí tiene patrimonio, pues es fácilmente ejecutable, porque en un juicio ejecutivo mercantil, es decir, para exigir un pagaré, no hay una notificación previa al deudor o al demandado. Cuando tú presentas la demanda, el juez ordena el embargo. Entonces, cuando van a notificarle al deudor o al demandado, es porque van y le embargan. Primero le embargan y luego le notifican, le dicen, estás demandado, pero ya te embargaron. Claro. Esa es la ventaja del pagaré, también del cheque, etcétera. Ahora, ¿qué hay que tener de cuidado? Bueno, y en el pagaré, antes de pasar al cheque, en el pagaré también existe la figura que puede firmar una persona como avalista. Es decir, no nada más puede quedar obligado el deudor principal, puede también firmar un avalista o varios avalistas, no hay límite, pueden firmar varias personas como avalistas. ¿Cuál es la ventaja? Que puedes demandar a todos al mismo tiempo o demandas al que tú quieras. Puedes ni siquiera demandar al deudor principal, puedes irte sobre alguno de los avalistas. Y eso es una presión sobre el deudor principal. Imagínate que del deudor principal su suegro fue el que firmó como avalista y vas y demandas al suegro, y le embargas al suegro, no demandas al yerno, pues el suegro explota, ¿no?
Aparte, pues, Ajá. toda la hija, vienen y me quitan mis cosas por deudas de él, pues, ejerce la presión para que pague rápido. Claro. Oye, y como información general, ¿qué tan bueno es para el que adquiere la deuda y también para el obligado firmar un pagaré en blanco? Eh, para el que adquiere la deuda, obviamente es un riesgo enorme, muy grande. ¿Por qué? Porque el pagaré va a ser llenado por el que lo tenga en su poder. La ley le llama tenedor, el tenedor del pagaré, que seguramente es el acreedor. Ajá. Si el pagaré en la suerte principal eran 10 pesos, pues al momento de que lo vaya a ejecutar, pues no le va a poner 10 pesos, a lo mejor le pone 30 o 100. Y si Ok. dijeron que no iba a causar intereses, seguramente en los intereses le va a poner intereses a su consideración. El Claro. riesgo de un pagaré en blanco va a ser siempre contra contra el deudor. Siempre va a ser contra el deudor, siempre va a ser a favor del acreedor. ¿No es Ok. recomendable? No. Y en Ok. los rubros donde no se va a poner nada, lo recomendable es siempre trazar alguna línea o poner una X. Por ejemplo, en el renglón de intereses, pues simplemente testarlo, poner una línea perpendicular o una X. No haber avales, avalistas, no haber avalistas, igual tachar la zona donde van los avalistas. No Ok. va a tener fecha de vencimiento, pues igual ponerle o testarlo, etcétera. Buenísimo, buenísimo, porque sí hay muchas prácticas de este tipo donde con la condición de dar algún crédito en producto o en algún servicio, bueno, dan los pagarés en blanco y bueno, mucha gente en la necesidad o tal vez en la ignorancia, pues simple y sencillamente accede a firmar un pagaré en blanco, tal vez sin pensar qué tan riesgoso puede ser, ¿no? Mucho, muy riesgoso. Nada recomendable, eso sí no. Para el deudor, jamás. Firmarlo en blanco, No. no. Buenísimo. Oye, ¿qué me puedes decir acerca de la constitución de una sociedad, ya que tomamos el tema de las empresas? ¿Qué tan importante es constituirla mediante un contrato? Bueno, nada más un comentario adicional por ahí del cheque que Claro. faltó de los anteriores. Nada más hay un tema, digo, de tu amigo que por ahí le firmaron cheques. Los Ajá. cheques, la ley general de títulos y operaciones de crédito, en el capítulo de cheques, le pone vigencia a los cheques. Entonces, todos los cheques, dependiendo de dónde fueron expedidos y dónde van a ser cobrados, tienen un plazo para ser cobrados o para ser ejecutados. Si no, ese cheque caduca. Ok. 2 años, Entonces, me parece. no. Si un cheque me lo dan en una plaza para ser cobrado en la misma plaza, tengo 15 días para cobrarlo. Si Wow. un cheque me lo dan en una plaza para ser cobrado en otra plaza, es decir, en otra ciudad, tengo 30 días para cobrarlo. Si un cheque me lo dan en el extranjero para cobrarlo en territorio mexicano o en territorio mexicano para cobrarlo en el extranjero, tengo 3 meses para cobrarlo. Ok, ok. Fíjate, este cheque en particular tenía la fecha de expedición, la tenía el día de cobro. Entonces, a lo mejor ahí estuvo bien, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Que los cheques no tienen fecha de vencimiento, fecha de cobro. Los Ajá, pero sí de cheques, expedición. ajá, de expedición. Los Ujú. cheques, una de sus características, a diferencia del pagaré, letra de cambio, de todos los demás títulos de crédito, el cheque es un documento que se le llama, su tipo de vencimiento es a la vista. ¿Qué significa a la vista? En el momento que tú se lo pongas al que te lo tiene que pagar, a la vista te lo tiene que pagar. Claro. Entonces, si el cheque yo te lo doy hoy y los mal llamados, porque no existen jurídicamente, digo, eso es un término común, coloquial, pero los mal llamados posfechados, esos cheques jurídicamente no existen. Existen en la práctica, pero mal. Ok. Si yo te doy un cheque hoy 10 de agosto, y te digo, pero no lo cobres hasta el 20 de septiembre, y le pongo fecha del 20 de septiembre, si tú mañana vas al banco, el banco te lo paga. No importa que diga Claro. 20 de septiembre, porque lo que dice es la fecha de expedición, y la ley dice que el cheque es cobrable a la vista. Entonces, tú en cuanto se lo pones al banco a la vista en la caja, te lo tiene que pagar.
Ok. Y no puedo yo hacer nada porque la figura del cheque postfechado no existe. Entonces los cheques, claro, si te fijas, los cheques nada más dicen lugar y fecha de expedición, nunca dicen fecha de vencimiento, como el caso del o la letra de cambio, etcétera, no lo dicen. Exactamente. Fíjate, qué buen dato este de los 15 días si es de la misma plaza y 30 días si es de una plaza distinta. Es importante tenerlo en consideración. Y 3 meses ya cuando son pagaderos en el extranjero o expedidos en el extranjero, pagaderos en territorio nacional. Y de esos casos, te digo porque, por ejemplo, sucedió a una persona que pues, la hija le mandaba, trabajaba en Estados Unidos, vivía en Estados Unidos, le mandaba sus cheques cada mes, y no los cobraba la señora, los guardaba, no, para cuando lo necesite, pues ya cuando fue al banco, como a los 2 años a cobrar sus cheques, el banco le dijo, no, son 3 meses para que los cobre, señora, ya no los pagamos, no los podemos pagar, y no se los pagó. Claro, porque pensaba que era, siendo un título de crédito, pensó que se le iba a pagar en cualquier momento, que no es. No, porque la ley sí establece ahí temporalidad. Claro. Buenísimo, muy buen resumen y acotamiento, Gama. Entonces, ¿te parece si vamos con la constitución de una sociedad? Sobre todo tocando el tema de qué tan importante es, si voy a abrir un negocio con un socio, qué tan importante es delimitar las obligaciones y los derechos de cada uno de las personas involucradas. Mira, si vas a constituir o vas a emprender un negocio en conjunto con otras personas o con otras personas, lo idóneo es constituir una sociedad o hacer una asociación en participación. Sí, ahorita me voy a delimitar a lo que tú me estás pidiendo, que es el contrato social. Esto es constituir una sociedad. Primero que nada, ¿qué tipo de sociedad? La ley marca varios tipos de sociedades, marca 7 tipos de sociedades. ¿Cuál es la que más conviene para el objeto social que va a tener la negociación mercantil o la sociedad que van a constituir? ¿Cuál te conviene más? El tipo de relación que van a llevar entre los socios, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser muy estrecha o va a ser más suelta? Para ver qué tipo de sociedad te conviene más. Te pongo el ejemplo. En una sociedad de responsabilidad limitada, para que tú puedas transmitir tus partes sociales, es decir, lo que te acredita como socio, la ley te pone más trabas y dice que tú no las puedes transmitir si no te autorizan los demás socios. Pero en una sociedad anónima, por ejemplo, yo tengo mis acciones, ahí ya no se llaman partes sociales, se llaman acciones, y yo las puedo vender en el momento que yo quiera y a quien yo quiera sin que me tenga que autorizar ningún otro socio. Entonces, si tú no quieres que mañana pasado el Mencho entre a tu sociedad porque le vendieron las acciones uno de tus socios, pues no constituyas una SA, porque a lo mejor por ahí viene el hijo del Chapo Guzmán y se vuelve tu socio, ¿no? Digo, a lo mejor no, pues le invierte mucho, no lo sé. Eso ya dependiendo. Pero hay sociedades, se llaman sociedades de personas, en las que están más restringidos, ¿sí? El acceso a la sociedad o la entrada de terceros ajenos a la sociedad. Sociedades de capitales como la sociedad anónima, donde la salida o la entrada de un tercero ajeno a la sociedad es más fácil o no tiene tantas restricciones. Las sociedades anónimas son las únicas que pueden cotizar en bolsa, las demás sociedades no pueden cotizar en bolsa. Porque una acción pues la puedes vender cuando tú quieras, en el momento que tú quieras y a quien tú quieras. En otro tipo de sociedad como la de responsabilidad limitada, nombre colectivo, comandita simple, etcétera, no lo puedes hacer si no te autorizan los demás socios. Entonces tú imagínate, en una bolsa de valores no podrías vender una parte social de una sociedad de responsabilidad limitada, porque el inversionista que va a comprar pues no va a esperar a que lo autoricen los demás socios para poder comprar. Él quiere comprar en ese momento. Ahora, entonces, primero tienen que ver qué tipo de sociedad es la que van a constituir. Sí, ahí no hay como asesorarse quizá del mismo notario con el que lo vayan a constituir o el corredor público con el que lo vayan a constituir o de un abogado corporativista o mercantilista. Una vez que ya saben qué tipo de sociedad, pues hay que cumplir con los requisitos que marca la ley. ¿Cuánto capital van a invertir? ¿Cuántas acciones o partes sociales van a expedir? ¿Quiénes van a ser los socios? Características adicionales a las que marca la ley que quieran que rijan en su sociedad.
O sea, la ley te marca disposiciones generales, pero no te prohíbe que puedas tú ponerle cuestiones adicionales siempre y cuando no vulneren derechos de los socios o de terceros. No sé si me explico en ese punto. Sí. Sí, por ejemplo, la ley un ejemplo rápidamente, a lo mejor sencillo para que se comprenda. La ley te dice que cuando vas a convocar a una asamblea de accionistas, tienes que convocarla con 15 días de anticipación y lo tienes que hacer a través del portal electrónico de la Secretaría de Economía. ¿Sí? Ok. Pero eso te dice, por lo menos 15 días antes de la celebración de la audiencia, tú tienes que convocar a tus socios y tienes que publicar ahí en el portal de la Secretaría de Economía. Pero a lo mejor en los estatutos sociales los socios dicen, bueno, no pongamos 15 días, vamos a poner 30 días. Por si algún socio anda afuera, etcétera, puede regresar, o puede mandar un apoderado, etcétera, qué sé yo. O sea, pueden ampliar el plazo. O sea, siempre pueden hacer cambios que no perjudiquen los derechos de los socios o de terceros. O sea, lo que no podrían hacer sería, en vez de que sean 15 días de anticipación, que fueran 5, porque entonces sí podrías perjudicar a alguno de los socios. Claro. Interesante. Chicos, las preguntas que tengan, con todo gusto pónganlas en sus comentarios, e iremos aquí respondiéndolas. Oye, ¿qué te parece si te quiero hacer una pregunta de un caso práctico en el cual hace poco me inmiscuí? Justamente hablando acerca de las inversiones y que además mi comunidad seguramente le va a servir mucho, porque habemos empresarios, habemos emprendedores y empresarios que en este camino del emprendimiento utilizamos el levantamiento de capital o la inversión de terceros para hacer que nuestros negocios crezcan. Y justo en yo he trabajado desde hace 3 años levantando capital y hace poco alguien me comentó de una figura que yo no conocía, que es la SAPI. Me recomendó convertir mi empresa en esta figura que es Sociedad Anónima de no sé qué de inversión. Promotora de inversión. Así me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te conviene meterte en este ámbito jurídico. La verdad es que no le puse toda la atención porque ya tenía desarrollado el proyecto, pero sí me llamó mucho para entender y mira, creo que ¿a quién mejor que preguntarle? Gracias. Sí, la SAPI es una figura, pues digamos, relativamente nueva. No una figura, sino un tipo societario, una subespecie de la sociedad anónima. La sociedad anónima ya existe en la Ley General de Sociedades Mercantiles, ha existido desde que nació nuestra ley en 1934. Ajá. Es una ley muy vieja que tenemos, pero bueno, de sociedades mercantiles. Esa ya existía. La SAPI se crea, es relativamente nueva, se crea en 2006. Es una sociedad anónima promotora de inversión. ¿Cuál es su objeto? Precisamente atraer capital, atraer inversionistas. Y no está regulada la SAPI, está regulada en los términos generales por la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el capítulo de la SA. Pero ya en términos específicos, como SAPI, la regula la Ley del Mercado de Valores, que también es una ley relativamente nueva de 2006. Ahí, ¿cuál es, digamos, el atractivo de una SAPI? Que el inversionista, las reglas para los socios, para él como inversionista, ya como socio, etcétera, no son tan rígidas, no son tan recias, y sus derechos son más loables o son más asequibles o los puede acceder más a ellos. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Dice la SA normal o la SA ordinaria, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que para que un socio pueda solicitar que se convoque a una asamblea de accionistas, tiene que tener por lo menos el 33% del capital social. Un socio o varios socios. A lo mejor varios socios quieren que se convoque una asamblea de accionistas porque tienen temas que tratar con todos los accionistas y quieren que se aprueben, a lo mejor. Pero deben tener por lo menos el 33% del capital social. Si no lo tienen, nunca van a poder convocar una asamblea.
o solicitar que se convoque una asamblea. Nunca lo van a poder hacer. Vamos a suponer que tú, Nicolás, eres el dueño del 95% de la sociedad y yo soy dueño del 5% en una SA normal. Yo quiero que se vea un tema importante para mí y que lo acordemos en la asamblea, etcétera. Pues yo nunca voy a poder solicitar que se convoque una asamblea porque no tengo el capital mínimo que marca la ley para acceder a ese derecho. Ok. Pero en una SAPI, la ley del mercado de valores ya cambia los porcentajes y dice que ya no necesitas el 33%. Basta con que el socio o los socios que quieran convocar a una asamblea, etcétera, basta con que tengan el 10%. Wow. Entonces, eso hace que el inversionista le atraiga más invertir en una SAPI que en una SA normal. Yo como inversionista, si voy a tener a lo mejor solamente el 10% en tu sociedad, prefiero invertir en una SAPI que en una SA, porque en una SA voy a estar supeditado a lo que tú decidas como mayoritario, o los demás decidan como mayoritarios. Pero en una SAPI sí puedo levantar la mano, puedo convocar, puedo objetar decisiones. En las SA normales te exige el 25% del capital para que tú puedas objetar una decisión de la mayoría. En la SAPI te pide solamente el 10%. Ok. En una SA, con la minoría no tengo derecho a designar un consejero, un administrador o un comisario que vigile la sociedad. En una SAPI sí tengo derecho con mi minoría a designar consejeros, administradores o comisarios. Por eso son promotoras de inversión, porque hacen más atractiva la inversión a una persona que desea invertir o que desea capitalizar en una sociedad. Ok, entonces, lo positivo, lo positivo de una empresa, o por ejemplo en mi caso, que soy persona física con actividad empresarial, que esa no es mi sociedad, sino es mi estatus ante Hacienda, me convendría convertirme en SAPI con la finalidad de darle certeza a los inversionistas. Así es, más seguridad jurídica. Más seguridad. Así es, más seguridad jurídica, de que su voz va a poder ser escuchada o van a poder objetar, oponerse a ciertos acuerdos, etcétera. Exigir información que en una SA normal no lo podrían hacer. Ok. Pero la SAPI, repito, está regulada ya en términos específicos por la ley del mercado de valores, no por la ley de sociedades mercantiles. Y la SAPI puede convertirse en un futuro en una SAPIF, que son sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil. Esas ya empiezan a cotizar en la bolsa de valores. Buenísimo. Una SA tendría que convertirse, para poder cotizar en la bolsa de valores, tendría que pasar por el proceso para convertirse en una promotora de inversión bursátil, o sea, un proceso un poco más largo. Ya una SAPI, ya digamos, tiene un escalón arriba o de ventaja. Ya se puede convertir en una SAPIF. Con pocos accionistas. Y la SAPIF puede en un futuro convertirse en una SAF, Sociedad Anónima Bursátil, pero ya esas ya son las que tienen más de 200 socios. Ok. Son empresas muy grandes que también cotizan en bolsa. Ya, por ejemplo, si tú te fijas en tu recibo de Telmex, vas a ver que Telmex es Teléfonos de México SAB, Sociedad Anónima Bursátil, pero tiene una infinidad de socios o de accionistas. Bimbo es una SAF también, cotiza en bolsa. Cemex cotiza en bolsa. No son SAPIF, porque la SAPIF te exige la ley 25 socios, ya puedes cotizar en bolsa, pero no puede ser una SAF porque tienes muy poquito capital todavía, o muy poquita inversión. Ok. Entiendo. Y para ser una SAPI, no se necesita un mínimo de inversión ni tampoco un mínimo de socios. No puedes empezar con 2 socios, no hay ningún problema, y el capital social inicial tampoco es exigible en cierto monto. Ya para convertirse en una SAPIF o en una SAP, ahí sí ya necesitas un capital mínimo. ¿Por qué? Porque ya estás cotizando en bolsa y ya necesitas garantizarle al mundo bursátil o a los inversionistas bursátiles una seguridad financiera o una seguridad económica en su inversión. Buenísimo. Algo para cerrar este tema, de verdad que muy interesante. La verdad es que yo lo había investigado poco, porque te digo, como un caso práctico para mí, pero wow, me dejas un panorama mucho más abierto. Pues mira, solamente que para constituir una sociedad no hay, ahora sí que platicar y llegar a acuerdos con los posibles socios.
y la mejor recomendación que yo les podría hacer es siempre asesorarse con el mismo notario que les va a constituir la sociedad o el corredor público, porque las sociedades siempre se tienen que constituir ante fedatario público, que tiene que ser un notario o un corredor público. Esos contratos que haces en privado y ya hicimos una sociedad no tienen ninguna certeza jurídica, no tienen ningún valor jurídico, ni tienen ninguna eficacia ante un juzgado. Tienen que ser constituidos ante fedatario público e inscritas en el registro público del comercio. Justo era lo que te iba a preguntar, ¿qué tan seguro es firmar un contrato privado de cualquier índole, entre dos personas y con dos testigos, por lo que acabas de mencionar, que no tiene la certeza jurídica, pero yo procuro como dar ese consejo. Si no vas a ir ante un notario, por favor, siempre haz un convenio y pon dos testigos. De palabra, o sea, no hagas nada de palabra, pero también yo creo que es un punto intermedio, porque de ahí a que tenga la certeza jurídica, creo que hay una diferencia enorme, ¿no? Sí, mira, en todos los actos jurídicos, o para llamarlo de otra forma, en todos los contratos, la ley los contempla, o todos los contratos la ley los contempla, la ley que corresponda. Y ahora sí que hablando doctrinariamente o académicamente, hay contratos consensuales y existen contratos formales. Los contratos consensuales son a los que la ley no les exige ningún tipo de formalidad. Ningún tipo de formalidad, como con el ejemplo que te puse, el contrato de comodato. El contrato de comodato, yo te puedo prestar mi carro. No tenemos que firmar un contrato por escrito. La ley no nos lo exige. Ese es un contrato consensual. Basta el consentimiento de las partes. De ahí viene la palabra consensual. Pero hay contratos formales a los que la ley sí les exige cierta formalidad. Y si la ley te exige cierta formalidad y no cumples con esa formalidad, aunque tú le revistas de cierta formalidad casera, no te va a servir ya jurisdiccionalmente o jurídicamente. Por ejemplo, te dice la ley que una sociedad se tiene que constituir forzosamente ante fedatario público, sea un corredor público o sea un notario público. Si tú y yo hacemos una sociedad anónima y la hacemos en un documento privado, así firmen todos los testigos del mundo, o firmen los testigos más idóneos, y firmemos tú y yo, etcétera, simplemente nuestra sociedad no existe. Porque la ley dice, tienes que hacerlo ante notario. No hay vuelta de hoja, no te da la opción. Lo tienes que hacer ante un notario. Entonces esa sociedad no existe. Mañana tú no me puedes exigir nada a mí, ni yo te la puedo exigir. En lo extralegal sí, pero jurídicamente no me podrás exigir nada. Entonces ahí nada más en los contratos o en los convenios cuando se van a firmar o cuando se van a celebrar, hay que irse al capítulo correspondiente de la ley que lo regule para saber si el contrato es consensual o es un contrato formal. Es decir, si reviste de cierta formalidad o no necesita de ningún tipo de formalidad. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo donde es el mismo acto jurídico, pero de diferentes cosas y la ley te exige diferente formalidad. En la compraventa de bienes muebles, la ley no te exige ninguna formalidad. Lo puedes hacer de manera verbal, es decir, es un contrato consensual. Tú cuando vas a la tienda por una Coca-Cola, no firmas un contrato de compraventa con el tendero. Claro. Ni compras los pingüinos o los submarinos, no firmas un contrato de compraventa por escrito. Y las chelas, ¿no? O las chelas, o no sé. Sí, la Caribe Cooler, qué sé yo. O sea, no firmas el contrato por escrito. Es verdaderamente verbal, pero la ley dice que los contratos, las compraventas de bienes muebles no necesitan de formalidad. Por eso también un carro lo puedes vender de manera verbal sin firmar un contrato de compraventa. Lo que se firma es una responsiva, pero la responsiva no es un contrato de compraventa. Es simplemente para librarte de una responsabilidad futura tú como vendedor. Yo ya se lo entregué hoy. Mañana él mató a alguien con el carro, yo ya no era mío. Pero ese no es un contrato. Pero si no firmas responsiva, no pasa nada. O sea, tú el contrato simplemente se lo vendiste de forma verbal, nada más le cedes los derechos de la factura. Y ya. Pero, por ejemplo, un bien inmueble, también una compraventa. La ley sí dice que las compraventas de bienes inmuebles tienen que hacerse en escritura pública, es decir, ante notario público. Mucha gente o no son válidas. ¿Mande? O no son válidas. No, válida sí es. Digo, no, válida no.
¿Es existente? Sí. La compraventa hecha en un contrato privado de un bien inmueble sí existe, pero está afectada de nulidad. No es válida en efectos contra terceros. Te voy a poner el ejemplo muy sencillo. Si tú me vendes hoy tu casa y firmamos un contrato de compraventa privado, hoy, pues yo me quedo con mi contrato privado. Yo no quise pagar la escritura porque a lo mejor no quiso, no tenía, y no fui ante notario para que me escriturara. Pero tengo un contrato privado de compraventa, ok. Pero a lo mejor tú mañana o la próxima semana vas y se la vendes a tu vecino. Y él sí le paga al notario y escritura. El dueño es el vecino, no soy yo, aunque yo la haya comprado antes que él. Pero él sí cumplió con la ley. Él sí lo hizo ante notario público como lo exige la ley y yo no. Yo lo único que voy a poder hacer es demandarte a ti para que me devuelvas mi dinero. Pero nunca podré pelear la casa. Bien. Ok, entonces como resumen, los convenios o los contratos firmados entre dos personas con testigos son válidos o tienen sustento legal solo si la ley los permite. Si la ley te está diciendo que se necesita otra formalidad como que sean fedatarios ante notario, que tengan fe de notario, es forzoso. Así es, así es. No hay vuelta. Muy bueno. Hay que irse a lo que diga la ley. Ok. ¿Algo que quieras agregar con este tema? Pues habría muchas cosas que alegar, pero yo creo que no nos daría tiempo. Es lo que te digo, yo creo que no acabamos, podemos estar horas y horas, seguramente tendremos una segunda entrega, pero quiero tocar un tema buenísimo, estuvimos platicando tú y yo, de una figura que yo no conocía y que me llama mucho la atención, que es el due diligence. ¿Sabes? A mí me encanta hablar de los términos en latín, es algo que me gusta tanto del derecho. El due diligence. Pues es Ajá, una figura, pues no digamos nueva, pero que ha retomado cierta fama últimamente, en los últimos años. El due diligence, que sí, traducido del latín, es la debida diligencia. Ajá. El due diligence es un tipo de investigación o de auditoría que es elaborada por consultores externos a la negociación mercantil o a la sociedad o al negocio, que examinan a detalle las diferentes áreas de la empresa o de la negociación mercantil o del negocio comercial. Esto es para cerciorarse de que cumple debidamente con la debida diligencia, como dice su propio nombre, que cumple con la debida diligencia y que no existen riesgos legales, económicos, financieros, fiscales, etcétera, derivados de la actividad de la empresa. Esto es, el due diligence se usa mucho cuando se va a emprender un negocio, se va a iniciar un negocio, o cuando alguien pretende invertir en un negocio, o va a comprar un negocio. Ok. Yo voy a invertir en tu empresa, Nicolás. Yo quiero garantizar mi inversión, no quiero invertir pues ahora sí que a ciegas. Yo lo que haría es en tu negocio practicar un due diligence. ¿En qué consiste? Pues necesito ver cómo está constituido tu empresa. De entrada, que tu acta constitutiva, tu contrato social cumpla con los requisitos de ley, que se hizo ante notario, que cumple con las formalidades de la ley, que esté inscrita en el registro público, que has cumplido con tus asambleas de accionistas, como lo marca la ley, que has presentado estados financieros, etcétera. Digo, ya entrando a cuestiones económicas, necesito examinar tus estados financieros. Si la ley te exige que tengan que ser auditados, por ejemplo, las APIs, las APIF, las APS, sus estados financieros tienen que ser auditados forzosamente por un auditor calificado, certificado. Entonces, tus estados financieros cada año tienen que estar certificados o auditados por un auditor externo certificado. Y tienen que ser presentados dentro del primer trimestre de cada año calendario. Entonces, yo si voy a invertir en tu negocio, necesito cerciorarme de que con los estados financieros, de que tu negocio es viable, que efectivamente trabajas con números negros, no estás en números rojos, que si hay una utilidad. Ahí yo veo a cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión, qué utilidad me vas a dar o qué ganancia me vas a dar. Lo voy a examinar también pidiéndote información contable, la opinión del fisco. ¿Estás al corriente de tus obligaciones fiscales o no?
cómo declaras, qué declaras, etcétera, tu facturación, tus notas de crédito, etcétera, etcétera, todo, tus cuentas por cobrar, tus cuentas por pagar, el capital social que tienes, el patrimonio social que tienes, o sea, qué patrimonio tienes, etcétera, tus estrategias de mercado, tu forma de comercializar, de prestar tu servicio, de vender tus servicios o tus productos, todo. Okay. La cuestión legal, también tienes juicios, no tienes juicios, cómo estás con tus empleados, los tienes en el seguro social, cumples con tus obligaciones obrero-patronales de seguridad social, si les das las prestaciones de seguridad social legales que marca la ley o no, tienes contratos individuales de trabajo celebrados con ellos, si la ley te exige sindicatos, tienes un sindicato en tu empresa o no la tienes, eso es un due diligence. Esto es informarte de todo, ahora sí que de todo el entramado y toda la mecánica de la negociación mercantil en la que vas a invertir o que vas a comprar, o con la que te vas a fusionar o te vas a asociar. ¿Para qué? Para que tu inversión no corra un riesgo o no estés invirtiendo a ciegas y no te diste cuenta que la empresa estaba quebrada o estaba al borde de la quiebra o tenía problemas legales o tenía demandas o tenía deudos fiscales o defraudaciones fiscales, etcétera, y por no pedir la información y no estudiar la información, nunca lo supiste, invertiste y perdiste. A lo mejor estás explotando una marca, pues necesito ver el contrato de licencia de uso de la marca, que esté vigente. Me están cobrando regalías, ¿cuánto pago de regalías? Tengo inventos, o mis trabajadores, mis colaboradores hicieron algún invento, desarrollaron algún sistema, algún programa computacional, ¿lo tienes registrado, no lo tienes registrado? ¿Cobras regalías o no? ¿O estás a la intemperie? En fin, 1000 cosas. Y en el due diligence, lo previo al iniciar el due diligence, lo previo a lo que ya comentamos hace rato, un convenio de confidencialidad. Justo era lo que te iba a preguntar. Te iba a preguntar, oye, y yo creo que con esto hay que ponerle un contrato de confidencialidad a la persona que le vamos a dar toda la información. Claro. No, y tú también me vas a pedir información a mí. Ajá. Tú te vas a recibir mi inversión. ¿Por qué? Porque acuérdate que ahorita ya tenemos la ley del lavado de dinero, la ley lavado, donde ya tú tienes que garantizar, ambas partes ya tienen que garantizar que los recursos que se están invirtiendo, con lo que se está pagando, etcétera, tienen un origen lícito y no provienen de ninguna actividad delincuencial, ni de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces tú también me vas a pedir a mí, como tu inversionista, digo, yo voy a investigar tu empresa con un due diligence. Tú también me puedes hacer un due diligence a mí. A ver de dónde vas a sacar el dinero que vas a invertir en mi empresa. Claro. O sea, si te digo que lo tenía yo abajo del colchón desde hace 10 años, híjole, pues ya la vas a pensar, vas a decir, híjole, pues está de pensarse porque la ley del lavado de dinero no contempla lo que tenías en la alcancía desde que te daban tu domingo, ¿no? Ajá. Para la ley del lavado de dinero, todo lo que no todo lo que no se puede rastrear, para ella es de origen ilícito. Es lavado. Es una ley muy cuadrada, desgraciadamente. Sí. Pero por eso el convenio de confidencialidad es importante firmarlo previo al negocio. Si lo que tú me estás dando, yo no lo puedo estar divulgando. Tú imagínate que tú me des tus estrategias de mercado y que yo vaya con tu competidor allá y se las venda o se las comparta, ya te estoy perjudicando. Así es. O tus estados financieros, y voy con el banco, a lo mejor al que tú le estás pidiendo un financiamiento, y le digo, pues no le prestes porque mira, viene arrastrando deudas desde quién sabe cuándo, no es solvente, bla, 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 te estoy echando a perder un negocio. En el mejor de los casos, ¿no? Porque la información de los estados financieros a veces se va a manos donde no deben de caer, imagínate el problema. Así es. No, pero imagínate. De seguridad. Pero imagínate que tú me das estados de cuenta, porque también puedo pedirte estados de cuenta bancarios. Yo, ¿cómo voy a andar divulgando? Bueno, no tengo por qué andar divulgando cuánto dinero tienes tú en el banco. Así como tú no puedes divulgar o no deberías de divulgar cuánto dinero tengo yo como tu inversionista, tu posible socio o tu posible comprador, cuánto dinero tengo yo en el banco, cuántas propiedades tengo, soy solvente, no soy solvente, estoy casado por sociedad conyugal o no estoy casado por sociedad conyugal, pago pensión, no pago pensión, o sea, todo incluye el due diligence. Ok, digamos que es un paquete de información como una radiografía, ¿no? Es una radiografía. Y en pymes, un due diligence se puede llevar un promedio de unos 3 a 4 meses.
en una pyme, una pequeña y mediana empresa. Ya en una empresa grande, no, ya son due diligence de más de un año, donde analizan todo, pero es una radiografía completita a más no poder. Oye, doctor, se me antoja llevar esta figura del due diligence al ámbito civil para contraer matrimonio, ¿no? Sería buenísimo tener due diligence para saber los vicios ocultos de la pareja, ¿no? Bueno, pero si están enamorados, ¿para qué la investigas? Oye, tenemos aquí una pregunta que dice, ¿los contratos de confidencialidad se celebran solo entre socios o también con empleados? Gracias, ¿No? Ruth. También con empleados. Claro. Por eso el patrón en el contrato, ya les había comentado, el patrón, o el patrón, el empleador en los contratos individuales de trabajo, por lo general incluyen una cláusula, que es cláusula de confidencialidad, donde el empleado no puede estar divulgando la información. Tú imagínate el empleado encargado de tesorería, que es el que maneja las cuentas bancarias, pues no puede andar divulgando cuánto tiene la empresa, cuánto dinero entra, cuánto sale, cuánto tiene, etcétera. Pues digo, es poner en riesgo a la empresa. El encargado del mercado, o el gerente de comercial, o el gerente de mercadotecnia, qué sé yo, pues no pueden andar divulgando las estrategias de mercado, de comercialización y demás. Digo, igual que todos los demás. Claro, el encargado de recursos humanos. Lo que mencionábamos, ¿no? Como el ejemplo burdo. ¿Mande? Como el ejemplo burdo que te decía, a lo mejor en un negocio de comida, pues hay que proteger las recetas, ¿no? Que son sí, claro, el patrimonio del negocio. Sí, por eso digo, la Coca-Cola, pues quién se sabe la receta, la fórmula secreta de la Coca-Cola, pues nada más 3 o 4. Y tienen firmado su contrato de confidencialidad. Y cuando sale de la corporación, durante los siguientes 10, 15, 20 años, no sé cuánto tenga su contrato, dice que no podrán divulgarla por ningún motivo. Y si la divulgan, tendrán que pagar daños y perjuicios elevados a quién sabe cuántos miles de millones. Digo, hablamos obviamente de una empresa, una corporación gigantesca. Pero, digo, tú imagínate también el encargado de recursos humanos de una negociación mercantil. Tiene los expedientes personales de los empleados o de los colaboradores. Tiene la dirección, tiene el teléfono, tiene la RFC, tiene el CUR, tiene copia de la credencial del lector, tiene copia del pasaporte, de la visa, etcétera. Tiene documentos personales en su poder. No los puede estar divulgando. Claro. Tiene que tener firmado un contrato de confidencialidad para no divulgar datos personales, digo, independientemente de que existe la ley de protección de datos personales. Doctor, yo sigo pensando que el due diligence lo debemos de poner como uno de los requisitos prematrimoniales y también el contrato de confidencialidad, ¿no? ¿No? Una vez que tengas mi información, también te obligo a que no lo divulgues, ¿no? Oye, qué bueno aprender de ti, doctor. ¿Algo que quieras resumir para el cierre? Pues mira, algo que yo quisiera, pues no resumir, pero sí nada más como un consejo. Ajá. Para aquel que va a emprender algún negocio, aquel que tiene la intención de invertir en algún negocio, no hay cómo asesorarse previamente. Sale más caro, ¿sí? Prevenir que reparar. Toda la vida. Es como el carro. Si al carro tú le cambias el aceite previamente a que se haga espeso o a que se haga chapopote, te va a salir más barato comprar 5 litros de aceite y cambiárselos que después se te desviene el motor y cambiarle todas las piezas o hacerle un ajuste al motor. Excelente, Prevenir excelente. es mejor que curar. Entonces, es preferible pagarle a un abogado experto la asesoría y que te diga qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo, que después entres al negocio sin una asesoría profesional y pierdas lo que invertiste, que seguramente va a ser mucho más de lo que te cobrarían los honorarios del abogado. Claro. O el notario o el corredor público. Por supuesto. Oye, doctor, qué gusto. Nosotros las entrevistas normalmente las hacemos como de 20 minutos, pero yo sabía
Yo sabía que lo nutrido que es contigo platicar y tanta información que nos das, seguramente a mi comunidad le va a servir de mucho. Nos aventamos más de una hora, buenísimo, buenísimo, porque es tanta información de valor y eso que atacamos cada uno de los puntos como muy por encima, ¿no? Pues sí, digo, fue de manera somera, pero si te mandan por ahí tus escuchas, preguntas, con toda confianza, me las haces llegar y sin problema programamos alguna otra plática, yo encantado. Claro que sí, ¿sabes qué? Vamos a organizar una compartir, segunda. compartir conocimiento, por ahí decía un gran filósofo griego, el que no comparte conocimiento, o no compartir conocimiento es una forma de ignorancia. Así es. Efectivamente, por acá nos dicen tantos temas y figuras jurídicas que uno desconoce. Efectivamente, doctor, y es algo que te agradezco ese compromiso por enseñar y por darnos la oportunidad a mí y a mi audiencia de conocer un poco de los tipos de problemas que se pueden meter legales por a lo mejor ahorrarse tiempo y dinero, que realmente esas inversiones suelen ser muy pocas contra lo que vas a terminar pagando si no lo haces. Así es, definitivamente. Digo, te pongo otro ejemplo burdo, pero si no le pones el impermeabilizante al techo de tu casa, se te va a caer el techo y te sale más caro volver a echar un colado o un techo, una losa, que haber comprado unas 4 cubetas de impermeabilizante. Claro. Magnífico ejemplo. Doctor, pues cerramos. ¿Qué te parece si vamos a hacer una segunda entrega de una plática contigo? Porque la verdad es que yo me quedo picadísimo y sé que hay muchas cosas que abordar, porque además tu claridad al dar los ejemplos es muy buena. Nos anticipaste que tal vez el lenguaje jurídico que manejas no sería tan entendible, pero yo creo que sí, para todos lo ha sido, y si no, de cualquier forma aquí en las redes podrán estarnos preguntando, y si me lo permites, te busco para a ver si dentro de unas semanitas nos ponemos en una segunda entrega, que en lo personal me ha encantado. También creo que ha sido muy buena para las personas asistentes, y ¿qué te digo? Que espero por acá cuando vengas, date una vuelta a Cancún, mi buen amigo Gamaliel. Ya iremos por allá, vas a ver, cuando nos dé frío por acá, iremos al calor de allá. A la hora que quieras. Amigo, pues muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y de verdad, te deseo todo el éxito que quieras alcanzar. Muchas gracias, el gusto fue mío y el agradecido soy yo. Que estés muy bien, saludos a todos los que nos hicieron el favor de escuchar. Gracias, Gama, un abrazo muy fuerte. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego.